Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y hoy les doy la bienvenida a un vídeo en el que vamos a hablar de música y vamos a hablar de los Beatles y en especial de uno de los Beatles. A mí siempre me han interesado los Beatles, es el grupo a través del cual yo entré en la música y a partir de ahí pues fui descubriendo otros estilos de música relacionados o no que me fueron interesando, unos más y otros menos, pero los Beatles siempre se han quedado en mi lista de preferencias y siempre están muy alto. Y desde luego no van a bajar en ningún momento. Y no me interesan solamente los discos de los Beatles como grupo, sino también algunos de los discos que los Beatles publicaron en sus etapas en solitario después de la separación de la banda en el año 1970. Y en ese sentido tengo toda la discografía en solitario de John Lennon, tengo los discos que más me interesan de Ringo Starr, aunque desde luego de Ringo tengo menos discos que de los demás, y también los discos que más me interesan de Paul McCartney, porque Paul McCartney ha sido tan prolífico que pues tiene discos que me interesan más y discos que me interesan menos. Y en el caso de George Harrison, pues tenía prácticamente toda su discografía, que tampoco es que sea demasiado prolífica, demasiado numerosa, pero me faltaba un disco, me faltaba, y lo digo en el pretérito imperfecto porque ahora ya no me falta, porque he tenido la suerte de encontrar un ejemplar de este disco que está descatalogado desde hace mucho tiempo y no es fácil encontrar un ejemplar en buenas condiciones, sobre todo un ejemplar que esté a buen precio, y recientemente lo encontré y por supuesto me lancé a por él. Me refiero a este disco de George Harrison que tiene esta portada prácticamente en negro, sí, sí, esta portada en negro en la que se puede adivinar ahí el rostro de George Harrison, y que es un disco en directo, un disco doble en directo que se titula Live in Japan. Y es un disco que salió en el año 1992 a pesar de que se grabó en directo en Japón a finales del año anterior, en diciembre de 1991. Es un disco que no es nada fácil de encontrar a buen precio en estos momentos, julio del año 2023, pero lo he encontrado y lo he añadido a mi colección de George Harrison, con lo cual puedo decir ahora que de John Lennon y de George Harrison tengo la discografía en solitario completa. Me faltaba este disco de George y aquí está. Año 1991, George Harrison llevaba muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, desde los años 70, sin realizar giras. Y en diciembre de 1991 inicia una gira de 12 conciertos acompañado por una banda en la que destaca su amigo y guitarrista excepcional como es Eric Clapton. Y es una gira de 12 conciertos que tuvo lugar en Japón en diciembre de 1991 entre el día 1 y el día 17 de ese mes en las ciudades más importantes de Japón. Y de ahí, de los conciertos que específicamente tuvieron lugar en Tokio y en Osaka, salió este disco, Live in Japan, del año 1992. El último disco, de hecho, que no fue reedición en publicarse en vida de George Harrison. Y esta gira por Japón fue también la última gira de George Harrison, a pesar de que él tenía planeadas otras giras y hablaba de otras giras y estaba preparando otras giras, nunca llegaron a materializarse, con lo cual esta supone, estos 17 días en Japón, 12 conciertos,
en algunos casos más de un concierto en una ciudad, supone la última gira de George Harrison. Y al contrario que el disco póstumo, Life in New York City, de John Lennon, en el que prácticamente no hay canciones relacionadas con los Beatles, está Come Together, pero eso es todo. Aquí Harrison sí que mezcla temas de sus años como Beatle con algunas de sus canciones más populares de su era en solitario. Conforma todo ello un disco doble, que es el que tengo aquí en mis manos, que como digo, hoy no es fácil de conseguir, pese a que se remasterizó y se reeditó en el año 2004, es decir, 12 años después de su publicación original. Y si ustedes ven la parte de atrás del disco, aquí en la parte, vamos a ver aquí, sí, ahí dice que es un disco que está producido por Spike y Nelson Wilbury. Es decir, Spike y Nelson Wilbury son los nombres de George Harrison dentro de los Traveling Wilburys, con lo cual el productor, según ahí se dice, es el propio George Harrison. En la banda nos encontramos con, entre otros, Eric Clapton, como ya hemos dicho, y finales de 1991, era un momento, desde un punto de vista personal, muy difícil para Eric Clapton, porque su hijo Connor acababa de sufrir un accidente mortal al caer por una ventana de un edificio enormemente alto y ahí falleció su hijo Connor. Quizás recuerden que grabó Eric Clapton después su famoso tema Tears in Heaven, las lágrimas en el cielo, en honor, en recuerdo de este hijo. Pero claro, en estos momentos esa tragedia provocó que Eric Clapton estuviese, por supuesto, lógicamente, en un momento muy difícil desde un punto de vista personal. Y a pesar de ello, George Harrison lo convence para que lo acompañe en esta gira japonesa. Y entonces tocan juntos, pero también hay momentos en estos conciertos en los que solamente toca Eric Clapton con la banda y hay momentos en los que solamente toca George Harrison con la banda, además de los momentos en los que tocan juntos. En este disco, por supuesto, no aparecen los momentos en los que solamente toca Eric Clapton, pero Clapton aparece continuamente aquí acompañando a George Harrison en estas canciones, que en total son 19 cortes los que contienen estos dos discos. George Harrison explicó en su momento en Japón, en una rueda de prensa solo para periodistas japoneses, la elección del repertorio para este disco. Y en este libro, que por supuesto recomiendo, George Harrison, de Beatle a jardinero, un título bastante gracioso, bastante curioso, este libro publicado por la editorial Milenio en el año 2010, esta es la primera edición del año 2010, en este libro se recoge información acerca de esta gira por Japón y voy a leer en unos momentos la explicación que en Japón dio el propio George Harrison acerca de qué temas incluía en estos conciertos o iba a incluir en estos conciertos y por qué, pero quiero primero recomendarles este libro, que yo sepa el único específicamente dedicado a la vida de George Harrison, escrito originalmente en español. Bueno, puedo estar equivocado, pero este es el único que tengo y lo escribió un dúo de Beatlemanos que son Javier Tarazona y Ricardo Gil, a quienes recuerdo, aunque nunca conocí en persona, pero a quienes recuerdo por aquel legendario ya Sgt. Beatles Fan Club, el club de fans de los Beatles de Zaragoza, al que en los años 90 yo pertenecí durante muchos, muchos años. El magnífico trabajo de Javier Tarazona, Ricardo Gil y gente como
Juan Agüeras, por ejemplo, pues hizo que yo me interesase todavía más por profundizar en la música de los Beatles, y desde aquí va mi agradecimiento, tip of the hat, como se dice en inglés, mi agradecimiento para Javier Tarazona, Ricardo Gil, Juan Agüeras y todos aquellos y aquellas que estuvieron relacionados en los años 90 e incluso posteriormente. Ahora ya no existe el club, pero con el Sgt. Beatles Fan Club de Zaragoza. Y por supuesto les recomiendo este libro para conocer más a fondo la biografía, la vida y la carrera de George Harrison, de Beatle a jardinero. En la editorial Milenio, pues en la página 189 se habla de esta serie de conciertos en Japón, y se dice que se dice, o se habla de las razones por las cuales estas canciones fueron elegidas. En una rueda de prensa explicó, dicen los autores, cómo escogió los temas que se iban a interpretar. Y estas son palabras de George Harrison traducidas. Se seleccionaron porque fueron un gran single, quizás por ser éxitos o porque yo tenía la sensación de que sería buena idea incluirlos. Por ejemplo, canté If I Needed Someone en el Budokan, así que pensé que estaría bien hacerlo 26 años después en el Dome. Entonces vemos una mezcla de canciones que a él le interesaban, le parecían interesantes por cualquier razón, tanto relacionadas con los Beatles como no, y después también, pues el favor popular tiene algo que ver también, porque dice que incluyó temas porque fueron un gran single, quizás por ser éxitos, pero también dice quizás porque yo tenía la sensación de que sería buena idea incluirlos. Entonces hay un criterio personal, pero también un criterio que tiene que ver con el éxito de estas canciones a nivel popular. Dice, por cierto, en esa rueda de prensa, cuando le preguntan sobre la posible reunión de los Beatles, él responde: es imposible sin Lennon. Cada vez que Paul necesita algo de publicidad anuncia que nos vamos a reunir, así que no le prestaría mucha atención. Bueno, sí que se reunieron los Beatles, que se convertirían en Threetles, los tres Beatles, más John Lennon en una grabación casera. Pues por supuesto, poco después, cuando se realizó el proyecto de Anthology, y grabaron Free as a Bird y Real Love, pero en el año 91, finales del 91, George Harrison decía que no había no habría una posible reunión de los Beatles sin John Lennon. Y de hecho John Lennon de alguna manera estuvo presente, aunque sea a través de una grabación, en esa reunión de los Threetles. También habló de su opinión sobre las canciones que compuso y grabó con los Beatles. Y sobre ese tema dice George Harrison en esta rueda de prensa en Japón, 1991. Ahora me gustan todas mis viejas canciones, que no me gustaron durante años. Tal vez porque eran, no sé cómo decirlo, demasiado conocidas. Y por eso prefería las canciones más nuevas. Pero ahora me gusta cantar Something y Here Comes the Sun. Ambas están incluidas en el repertorio de estos conciertos. Y luego dice, cuestionado sobre si acudiendo a las de los Beatles estaba tratando de revivir el mito, respondió: personalmente no estoy interesado en tratar de ser los Beatles, aunque no tengo problemas en cantar un par de temas que escribí durante aquel periodo. No pienso en While My Guitar Gently Weeps, que también está aquí, Something o Here Comes the Sun como temas de los Beatles. Si el grupo hubiera permanecido junto, algunas de mis cosas como solista habrían estado en álbumes de la banda. Si nos hubiéramos separado en 1967, entonces algunos de mis trabajos con los Beatles habrían estado en álbumes solistas. Realmente no hay mucha diferencia, salvo que estar en un disco de los Beatles te garantizaba que ibas a vender más copias, o bueno, deberíamos decir quizá mejor que copias, más ejemplares ahí, ¿no? Pero bueno, el caso es que a George Harrison le empieza a gustar cantar algunas de las canciones que compuso
con los Beatles, y esa idea de que si los Beatles se hubiesen separado antes, algunas de las canciones que él compuso con los Beatles o para los Beatles habrían estado en un disco en solitario, y sobre todo la idea de que si hubiesen seguido juntos, sus canciones en solitario serían realmente canciones de los Beatles y por tanto no ve una gran diferencia. Bueno, pues es interesante porque en muchos podcasts y en muchos programas sobre los Beatles se habla de un posible disco de los Beatles en 1971, 72 o 73. ¿Qué canciones tendría? Bueno, tiene que ver un poco con esto que dice George Harrison. Si estuviesen todavía juntos, sus composiciones de sus primeros discos en solitario, All Things Must Pass, por ejemplo, algunas de las cuales pues, llegó a grabar con los Beatles, aunque se desecharon, pues estarían en un disco de los Beatles, efectivamente. Bueno, lo que encontramos aquí son, en muchos casos, en este Live in Japan, nuevos arreglos de las canciones con solos diferentes o con solos en canciones que antes no tenían solos, también. E incluso, en algunas ocasiones, cambios en las letras, cambios ligeros en las letras también. Después de escuchar el disco pues continuamente, una y otra vez, después de recibirlo, yo lo había escuchado, por supuesto, en su momento, porque mi padre lo tenía, lo compró en el momento en el que salió, en 1992, y era un disco que a mí siempre me había atraído. Yo lo escuchaba mucho en los años 90, el ejemplar en disco compacto que tenía mi padre, y bueno, pues a lo largo de los años no he tenido la posibilidad de conseguirlo, tener mi propio ejemplar hasta ahora. Entonces lo he escuchado una y otra vez y bueno, me ha traído buenos recuerdos de cuando escuchaba el ejemplar de mi padre. Pero después de escucharlo en muchas ocasiones, me parece que la canción de los Beatles que quizá funciona peor aquí es Piggies. Piggies no me parece que funcione demasiado bien en esta versión en directo, pero I Want to Tell You de Revolver, Taxman también de Revolver, While My Guitar Gently Weeps o Something en estas versiones en directo son absolutamente excelentes. ¿Por qué? Porque Harrison está en buena forma vocal y musicalmente yo creo que es un gran disco en directo con el que George ahuyenta a los fantasmas del recuerdo de aquella fallida gira de Dark Horse en 1974. Una fallida gira que, por cierto, de la que, por cierto, se grabaron muchos de los conciertos, pero que nunca han salido, en gran parte porque George Harrison no estaba contento con el resultado de aquella gira, de aquellas interpretaciones en directo, y bueno, pues ese fantasma siempre planeó sobre la carrera en solitario de George Harrison, al menos sobre el propio George Harrison, desde el punto de vista de George. Y con este disco en directo, George Harrison ahuyenta los fantasmas del recuerdo de esa fallida gira de Dark Horse a mediados de los años 70. Y pese a sus dudas, porque George Harrison era un hombre que siempre estaba sumido en enormes dudas, pero pese a esas dudas, George se muestra muy a gusto sobre el escenario en estos 12 conciertos en Japón, por lo que parece 6 de ellos se grabaron completos, con lo cual estaría bien que en algún momento se publicasen esas cintas. Podrían publicarse en algún momento, algún día, esas grabaciones en una caja con todos ellos, con todos estos conciertos, incluyendo además los temas de Eric Clapton. Bueno, los herederos de George Harrison parece que no siempre están interesados en publicar material nuevo, y cuando lo hacen, cuando hacen remasterizaciones y cuando hacen reediciones, en muchos casos son monumentales y enormemente caras. Pero bueno, estaría bien que se publicasen los conciertos en Japón completos en una caja. Pero bueno, por el momento, como digo, solo tenemos este disco doble. Y en el primer disco de este disco doble, aquí pueden ver el repertorio. En el primero de los dos discos encontramos más temas de los Beatles que temas en solitario de George Harrison. Además de los ya mencionados I Want to Tell You, Something, Piggies, If I Needed Someone, Taxman, tenemos también Old Brown Shoe.
Y después hay algún tema en solitario de George Harrison, temas conocidos como por ejemplo Give Me Love, Give Me Peace on Earth, What is Life, Dark Horse y el muy comercial pero siempre interesante Got My Mind Set on You. Pues tenemos más temas de los Beatles que temas en solitario de George Harrison, el primero de los discos, pero en el segundo disco, en el CD2, se incluyen más temas de George Harrison en solitario que temas con los Beatles. Tenemos Here Comes the Sun, tenemos While My Guitar Gently Weeps, y tenemos también una versión rockera del Roll Over Beethoven de Chuck Berry, con el que se solían cerrar estos conciertos, pero después nos encontramos con temas de la época en solitario de George Harrison, como Cloud Nine, como My Sweet Lord, Cheer Down, All Those Years Ago, Devil's Radio y también Isn't It a Pity. Entre los temas en solitario, la versión de My Sweet Lord me parece realmente muy buena. Volvemos al inicio de la carrera en solitario de George Harrison con ese Isn't It a Pity de All Things Must Pass, el que para mí es el mejor disco de George Harrison en solitario, a pesar de que creo que no soy demasiado original diciendo eso. No digo que todo el mundo esté de acuerdo con ello, pero es un disco que la crítica en su momento y después siempre ha visto con muy buenos ojos. Pero a pesar de tener la versión de My Sweet Lord, una versión de Isn't It a Pity, es cierto que George Harrison incluye aquí temas que en aquellos momentos eran más actuales. Por ejemplo, Cheer Down, que había compuesto George Harrison para la banda sonora original de la película Lethal Weapon 2 o Lethal Weapon 2, Arma Letal 2. También encontramos Devil's Radio, que es un tema de Cloud Nine, importantísimo disco de George Harrison producido por Jeff Lynne. Y nos encontramos también con la propia Cloud Nine, que es el tema homónimo que aparece en ese disco que acabamos de mencionar. Y también muy interesante, y a mí me gusta mucho esta versión, además en directo de este tema, All Those Years Ago, hace tantos años, ¿no? Que es un tema que supone una reflexión sobre la época en la que George Harrison estuvo con los Beatles, una reflexión retrospectiva que tiene que ver con también tiene que ver con el asesinato de John Lennon, pues es una canción que aunque había compuesto George Harrison originalmente para que grabase Ringo Starr, modificó después del asesinato de John Lennon a finales del año 1980 y la grabaría poco después, pues en honor a John Lennon, pero también como reflexión sobre los tiempos que George Harrison, John Lennon, Paul McCartney y Ringo Starr vivieron juntos como parte de los Beatles. La versión que aquí aparece a mí me parece realmente magnífica y es un toque interesante, desde luego, en cuanto a la relación de George Harrison con los Beatles. Me gusta mucho que se haya incluido esta canción en la que a él no lo sabía en esos momentos, pero la postre sería la última gira de George Harrison. Esta edición que tengo aquí, por cierto, es la edición del año 1992, no es la reedición de 2004 y se presenta en esta enorme caja doble. Digo enorme porque estas cajas dobles de discos compactos de los años 80-90 pues son bastante grandes para incluir solamente 2 discos, y dentro tenemos un pequeño libreto que tiene poca información. Bueno, tiene aquí una fotografía de George Harrison tocando la guitarra, algunas fotografías
de los conciertos, de algunos de los conciertos, la información de quién toca en la banda, los músicos. Está, por supuesto, George Harrison, pero también Steve Ferroni a la batería, Ray Cooper a la percusión, Greg Phillinganes a los teclados, Chuck Leavell también a los teclados, Nathan East al bajo, Andy Fairweather Lowe a la guitarra, Eric Clapton, por supuesto, con mucha prominencia a la guitarra. Algunos solos de Eric Clapton son excelentes en estos conciertos. Y después a los coros vocales Tessa Niles y Katie Kissoon. La grabación es de diciembre de 1991, como hemos dicho, en Osaka y en Tokio. Y no sé si hay algunas fotografías más de los conciertos aquí. Y bueno, pues es un disco que siempre he querido tener, que por cuestiones económicas, porque, y aquí creo que se aprecia todavía mejor el rostro de George Harrison ahí, negro sobre negro, y las letras del título del disco y del nombre de George Harrison, escritas de tal manera que se asemejan a la forma de escritura japonesa, pues no de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, sino de arriba a abajo en este caso, ¿no? Y dice George Harrison, Live in Japan with Eric Clapton and Band, con Eric Clapton y la banda. Por supuesto, Eric Clapton recibe ahí una mención importante porque es parte importante de este disco también. Son dos discos, aquí está uno y en esta parte está el segundo. Realmente un disco muy recomendable, que tenía muchas ganas de tener y que por fin figura en mi colección Beatlemana y en mi colección, en este caso de George Harrison, y que completa de alguna manera pues los discos que en vida de George Harrison se publicaron. Me faltaba solamente este y ahora lo tengo, y si lo encuentran, pues por supuesto lo recomiendo, porque es un disco, si a ustedes les gusta la música de George Harrison en solitario y con los Beatles, pues es un disco que desde luego no sería, como suelo decir, quizá el mejor lugar para entrar en la música en solitario de George Harrison. Yo creo que el All Things Must Pass, por ejemplo, sería una mejor puerta de entrada, y por supuesto las grabaciones de George Harrison con los Beatles, pero es un disco que desde luego hay que tener si a uno le gusta la música de George Harrison. Y desde aquí pido a quienes dirigen pues el estate, ¿no?, que se dice en inglés, los herederos de George Harrison, pues que piensen en reeditar este disco. Eso estaría muy bien, y ya sería una verdadera maravilla si decidiesen publicar los 6 conciertos que se sabe que se grabaron, pues en una caja, y si pudiese ser a un precio asequible. Pero bueno, ya veremos si eso ocurre en el futuro o no. De momento tenemos este disco y a mí me parece excelente y muy recomendable, como también me parece excelente y muy recomendable este libro, George Harrison, The Beatle a jardinero, de Javier Tarazona y Ricardo Gil, por cierto, con prólogos de Matías Uribe y Javier de Castro, publicado en el año 2010 por la editorial Milenio. No sé si es un libro todavía fácil de conseguir o no, pero yo, gracias a mi padre, que me lo regaló, tengo la suerte de tenerlo y he disfrutado muchísimo con su lectura. Si ustedes leen solamente en español, este libro hay que tenerlo. Si leen en inglés, por supuesto, hay también otras interesantes biografías escritas en inglés sobre George Harrison, pero en español esta es verdaderamente modélica. Y termino recomendándoles una vez más este disco, George Harrison Live in Japan, publicado en 1992, pero grabado en directo en el país del sol naciente a finales del año 1991, en el mes de diciembre del año 1991, durante la última gira que realizó George Harrison en su vida. 12 conciertos en las ciudades más importantes de Japón en la primera mitad del mes de diciembre del año 1991.
91. No sé si ustedes tienen este disco o no, no sé qué les parecen los discos en solitario de George Harrison, en especial este disco, pero les animo a que dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo comentando lo que les parece este álbum y la discografía en solitario de George Harrison también, que a mí me parece muy interesante y a veces más desconocida de lo que uno desearía. Y si no conocen este disco, les animo a que si lo encuentren, pues se lancen sobre él y les invito a que lo escuchen. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde he grabado este vídeo. Mío es el copyright de este vídeo grabado en el mes de julio del año 2023. Muy pronto van a poder verlo en mi canal de YouTube, Antón GF. Gracias por su interés en estos vídeos, gracias por los comentarios que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo aquí en YouTube y me despido ya hasta la próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto en mi canal de YouTube, Antón GF.